utilizar el hidrógeno como combustible para quemarlo es algo próximo a una aberración. Comemos y bebemos petróleo todos los días. Correcto. Que 1, 2, 3% del consumo de aviones y barcos va a tener que venir de derivados del hidrógeno. Y yo creo que Europa ahora mismo está un poco en la encrucijada de qué hago, porque quiero a la vez salvar el planeta y a la vez salvarme a mí mismo. Yo creo que siempre vamos a salvarnos a nosotros mismos antes que al planeta. Entonces yo tiendo a pensar que va a haber cierta relajación en los próximos años de objetivos climáticos. Si llega un momento en que seguir metiendo renovables y meter hidrógeno en nuestra economía baja emisiones, pero encarece mucho, más de lo que podemos pagar, ahí es donde hay que preguntar, bueno, entonces ahora ¿qué priorizo? Se ha establecido el objetivo antes de calcular cuánto cuesta el objetivo. No, es que sí, un mundo en el que mucho de la renta de los países se va a adaptarse contra el cambio climático, a más catástrofes naturales, los seguros más caros, danas, lo que sea. Efectivamente, y es un mundo más complicado, probablemente con menos petróleo. Claro, yo creo que en Estados Unidos, aunque sea la primera economía del mundo, mucha gente no vive bien en Estados Unidos. Estamos en máximos, te lo hemos contado muchas veces, estamos en máximos de todo, de petróleo, de gas, de todo, incluso de madera. Claro, si quieres que, no te digo ya al 100%, si quieres que el 10% del combustible de tu avión haya sido hecho con hidrógeno verde y encima con correlación horaria para que sobrar que es verde, un verde 10 quiere ya decir, es bastante, bueno, un 10 tardaríamos 2 décadas en llegar al 10%, pero incluso si se pudiese, el coste, creo que hay demasiada gente que no está dispuesto a asumirlo. Vemos que nuestra calidad de vida en Europa, yo creo que de media está bajando, pero no está llegando a unos niveles insoportables, quiero decir, a efectos de revolución. Pero bueno, creo que hace falta mucho podcast hablando en parte de tecnología y de cómo conseguir lo mismo o más con otros cambios sociales. ¿De qué vamos a hablar a todo esto? De hidrógeno. Hoy estamos con Javier Revuelta, de nuevo. Javier Revuelta es una persona, un analista de sistema eléctrico y de sistema energético macro muy relevante en el sector español. Hemos hablado sobre hidrógeno, hemos hablado sobre energía y mundo global y hemos grabado todo este podcast en el RedMat, en el Congreso de Hidrógeno de Data Insights. Vamos con ello. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas. Con Marcos y los Padawans, energía en las venas. Del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión. Aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos. Estamos con Javier Revuelta, de la consultora AFRI, una consultora energética. Una persona que es un experto de referencia en sistema eléctrico, en mercado eléctrico energético. Él se ha reconvertido un poco de ingeniero a trabajar para el mercado financiero desde una perspectiva de consultor. ¿Qué tal, Javier? Encantado de estar aquí. ¿Cuántas veces ya? Muchas veces. Por aquí menos de lo que me gustaría. En este evento un par de veces. Bueno, primera pregunta. Estamos en el mundo del hidrógeno, mucha expectativa, muchísima expectativa, bajada de expectativa en cierto grado y está por ver qué es lo que se materializa. La pregunta es, ¿qué crees, periodo próximos 5 años, 2030, que se va a materializar? ¿Qué vamos a ver? Iba a decir blanco sobre negro, no, blanco sobre negro no, marrón de suelo sobre ladrillo. Se van a ver proyectos, pues a ver, se ha avanzado bastante en los aspectos regulatorios y sobre todo en las multas asociadas a no cumplir objetivos, porque bueno, hay muchos objetivos, pero todo lo que sea objetivo no vinculante con penalizaciones, objetivos por amor al arte, no existen. Claro, sobre todo que ninguna empresa privada hace cosas por amor al arte. Si acaso algo por amor al arte se puede monetizar porque hay clientes que lo valoren, que de hecho en algunas ocasiones esto sucede, ¿no? Algo un poco más caro, pero a la gente sí. Eso en volúmenes pequeños. No sé, en grandes volúmenes por tampoco. Poner un ejemplo, ¿no? Vas al supermercado y lo bio es más caro y hay gente que lo paga. Sí, Entonces, bueno, a lo que voy es que sobre todo la regulación, y hay 3 tipos de regulaciones que profundizamos, pero la regulación ha avanzado bastante en definir objetivos y penalizaciones asociadas, entonces ya hay movimiento real en proyectos que van a tener que hacer combustible para barcos, combustible para aviones,
y lo que va a ir más lento, el tercer gran grupo, ¿no? Porque los tres grandes consumidores iniciales van a ser industria, combustible marítimo, combustible aéreo. Industria segmentada a unas industrias, no a cualquier industria. Efectivamente, sí, me refiero al sector la demanda de hidrógeno para uso industrial, principalmente... La sustitución del que ya hay del gris es, por verde, ¿no? Eso es. Incluso, no todo. Sí, no, pero bueno. No, te matizo porque muchas veces mucha gente habla de no, el primer consumo del hidrógeno va a ser industria. Y mucha gente cuando dice eso dice calderas de gas. Y digo, hay cosas muy diferentes. Efectivamente, sí, buen punto y eso es importante matizarlo. De hecho, ahora mismo la industria consume muchísimo gas y muy poquito de ese gas se va a convertir a hidrógeno. Por no decir, a día de hoy entre poco y nada. Nada, se va a convertir, eso es mi opinión, aquel que ya se convierte en hidrógeno. Como mucho. Y una parte. Sí, bueno. De hecho, nada, ¿no? Sí que estamos hablando con gente que tiene algún consumo industrial y quiere empezar a probar. Hay varios motivos por los que poner un poco de dinero encima en proyectos subvencionados se puede hacer, pero lo que no va a haber, que nadie piense que ahora mismo del consumo gasista para la industria ni 50%, ni 30%, ni 20%, ni 2% se va. De lo que es gas puro usado como gas, no como hidrógeno. Si es que seguro, probablemente estarás de acuerdo conmigo en que utilizar el hidrógeno como combustible para quemarlo es algo próximo a una aberración. No es algo próximo, es una aberración energética, es un sumidero de energía que se puede llegar a hacer en casos que esté muy justificado y no haya otra opción. Efectivamente, sobre todo en casos en que una vez que has producido hidrógeno verde, o incluso rojo, bueno, hablemos de momento del verde, hidrógeno a partir de agua. ¿Cuál es rojo? A partir de electricidad nuclear. ¿Ese no es morado o algo así? O rosa, rojo. Vale. Morado todavía no. No, es de los pocos colores que están libres. Están libres el morado, el malva. No, pensaba que era rosa, vale. No, sí, vale. Okay. Alguien le pondrá el malva. Sí, no sé. Lo que veo es que ahora mismo se tardaría unos cuantos años en sustituir el hidrógeno gris actual para refinerías y fertilizantes y algo más de consumo industrial, matizando lo que has dicho, consumo industrial de hidrógeno para procesos industriales como agente químico, que es el uso principal que tiene hoy. Entonces, una vez que Europa se hubiese quitado todo el hidrógeno gris por hidrógeno verde, lo cual ya es un reto de pico guapo, lo cual ya se va a tardar bastante por muchos motivos, tiene sentido empezar a utilizarlo como combustible si te sobran renovables, te sobran recursos, te sobra eólica y solar y con esa electricidad extra te da, ¿no? Un dato que en su día miré es, que supongo que conoces, pero el consumo de hidrógeno hoy en el mundo supone no me acuerdo si un 2 o un 3% de la energía primaria. O sea, se consume un huevo de hidrógeno gris, claro. Sí, porque sí, son unas 100 millones de toneladas que se consumen, pero porque hay dos usos muy grandes del hidrógeno. Ese consumo industrial tiene dos fuentes principales. Uno es las refinerías y consumimos petróleo, como dice Jankovic en Francia, comemos y bebemos petróleo todos los días. Correcto. Lo que comes tiene fertilizamos petróleo o gas natural. Sí. Y esto tiene fibras y ha sido transportado y ha habido petróleo en todas partes para que tú y yo nos vistamos así. Y ha habido gas natural, efectivamente, en los fertilizantes que tienen amoníaco. Abonamos con gas natural el suelo. Efectivamente. Directamente. Entonces, claro, tiene sentido que haya un consumo de hidrógeno bastante grande. Entonces, utilizarlo como agente químico ya da para mucho. Y encima tenemos unas regulaciones que es cuestionable si son las adecuadas, pero son las que son, que vienen a decir que en unos poquitos puntos porcentuales, habría que entrar en detalle para matizar el número exacto, pero pongamos que 1, 2, 3% del consumo de aviones y barcos va a tener que venir de derivados del hidrógeno. Entonces, tanto si tiene sentido o no la regulación, ya está ahí. Y entonces la demanda quitando bio de la ecuación, bio además en otros lados. Sí, con los bios estaríamos yendo hasta 6% de... Eso es. Pero que hay una parcela, lo que quiero aclarar es que hay una parcela especial que dice combustibles sostenibles de origen no biológico. Que es ese 1% que estamos hablando. Por tanto, ya solo ese 1%, ese 1-2%, de aquí a 2030, un poco más a 2035, 40, esos pequeños puntos porcentuales ya dan para ponernos a hacer instalaciones muy grandes de electrólisis en España. ¿Cómo ves ahí la seguridad? Yo tengo un nuevo con eso, estoy de acuerdo con eso. Penalizaciones están empezando a venir, ok. Pero ya están para combustible aéreo y marítimo, ya está.
¿Y son, donde no está- son suficientemente grandes para que Sí, sí. no decidan pagarla sino hacerlo? Es la pregunta que no tengo clara. No, la cuestión es si lo van a hacer aquí o lo van a hacer aquí, me refiero en Europa, y si se hace en Europa se va a hacer en España, o en otro sitio como puede ser Marruecos, Chile, México, otros sitios. Hacer el hidrógeno fuera y comprar, o sea, ya sería, para mí sería una aberración europea, sería ya perder competitividad mientras generamos industria en otro sitio. O sea, es que es una cosa, es tirarnos a los pies piedras. Sí. Con dinero nuestro público encima, o sea, no sé, una cosa, vamos. Sí. Está por ver. Hombre, hay mucha demanda que no tiene escapatoria. Es decir, como comentaba mi compañero Pablo en su ponencia, para hacer Madrid-Londres vas a tener que subirte en el avión en Madrid, bajar en Londres y el combustible se va a recargar en Madrid y en Londres. Entonces hay demanda que está atrapada, que no le queda otra. ¿Y eso cómo se va a monetizar? Subiendo el billete del avión. Y punto. No hay sí, no, yo me refería el Madrid-Londres no te lo puedes llevar a otro que sitio. ese sobrecoste que lo pagaremos con impuestos de alguna manera o en billete final, o en precio, sí. Europa, que es la que se autoobliga a perder competitividad por eso, me parecería bastante absurdo que permitiera que, por lo menos, la economía que genera, subeconomía, no se genera en Europa. Bueno, es la combinación de estas regulaciones y el CBAM, el ajuste del CO2 en frontera europea, el que hace que si un servicio, si se va a consumir aquí, si lo produces aquí, pagas. Y si lo traes de fuera, pagas también. Entonces es una manera de no descarbonizar. No, yo me refería, por ejemplo, imagínate. De no deslocalizar. Supongamos el proceso. No, combustibles sintéticos para aviación. Obligamos en Madrid, para ese Madrid-Londres, por lo menos en Madrid, luego en Londres no, o en Nueva York no, recargan con combustible sintético. Y ese combustible sintético se ha hecho en Chile y se ha traído con cero CO2. A mí me parecería eso un financiar, que genere industria otro país con dinero nuestro. Eso no debería pasar por el CBAM. Luego, claro, hay ciertos costes de traértelo de otro sitio que no son especialmente altos. No, el coste de traerte. Si traes el combustible ya es poco. Si traes ya el combustible hecho no es mucho coste, ¿no? No sé. Pero sí, yo creo que Europa ahora mismo está un poco en la encrucijada de qué hago. Porque quiero a la vez salvar el planeta y a la vez salvarme a mí mismo. Yo creo que siempre vamos a salvarnos a nosotros mismos antes que al planeta. Entonces yo tiendo a pensar que va a haber cierta relajación en los próximos años de objetivos climáticos y que son los que motivan todas estas regulaciones. Bueno, es una combinación de objetivos climáticos y de objetivos de independencia energética. No tienen nada que ver los dos motivos, pero los dos empujan en la dirección de tenemos que consumir menos petróleo y gas. Una similar que no tiene por qué ser exactamente la misma, pero una similar. Sí, no, me refiero que incluso si nos olvidamos del cambio climático, aún así queremos consumir menos petróleo y gas porque lo tenemos que traer de fuera. Correcto. De hecho, yo postulo siempre que esa es la única razón realmente. La otra es el marketing. Eso es lo que yo postulo. Yo digo siempre, la única razón detrás de las mesas de verdad en las que se manda en en Europa, es esa. Y luego, para comunicarlo a los ciudadanos, ponemos el cambio climático. No estoy diciendo que el cambio climático sea mentira, es verdad, pero que es el marketing. O sea, lo fácil a nivel político es que ahora mismo todo va en la misma dirección. Entonces, cuando reducir emisiones te lleva a lo mismo que a otras cosas como reducir la dependencia energética y teóricamente reducir el coste de la energía, puedes dar el argumento que quieras porque de todas formas lo hagas por un motivo o por otro, todo te lleva a querer reducir, ¿no? La duda se va a plantear de qué es lo prioritario y cuál es el motivo cuando distintas políticas vayan en direcciones distintas. Es decir, si llega un momento en que seguir metiendo renovables y meter hidrógeno en nuestra economía baja emisiones, pero encarece mucho, más de lo que podemos pagar, ahí es donde hay que preguntar, bueno, entonces ahora ¿qué priorizo? ¿No? Porque aquí... Pero es que eso es lo más probable que pase. Que encarezca es seguro. Y que baje emisiones también es seguro. Con las renovables hasta ahora no... No, yo decía con hidrógeno. Claro. Que encarece seguro porque es más caro que cualquier comparativa. Es más caro que... el hidrógeno verde es más caro que el hidrógeno gris, es más caro que el gas natural, es más caro que el petróleo, es más caro que el carbón. Entonces... Y a lo que sustituyes a eso siempre. Entonces, por lo tanto, siempre encarece, es inflacionario. Sí, depende de cómo montes todo. Si traerlo de fuera va a ser igual de caro por el CBAM, ¿no? Por el ajuste en frontera, es decir, si me traes algo producido con hidrógeno, pero ese hidrógeno... Pero el CBAM, el ajuste por frontera, aplica si yo certifico en Chile que no está emitiendo CO2. Porque no hay cosas, como no, ya no efectivamente. Si ese hidrógeno no trae CO2,
Sí, no habrá penalización. Ahí es donde yo voy, que las medidas de independencia energética no son las mismas. Porque eso, si haces en Chile el combustible sintético, el hidrógeno, lo que sea, y lo traes, independencia energética, peor aún, porque en tu balanza aún es peor, porque importas algo más caro. Punto. El único beneficio es que te quitas CO2, pero importas algo más caro, es aún peor. Sí, entonces, por eso Europa ahora mismo está en la encrucijada de decir qué es lo que quiero, cuánto cuesta lo que quiero hacer, porque yo creo que se han establecido objetivos mucho antes de que gente como tú y yo, gente del sector, nos pusiéramos a decir, oye, con la correlación temporal y la adicionalidad y no sé qué, y con todos los requisitos que hay, me va a costar, no sé, 6, 7, 8, 5, lo que sea según la casuística, pero cuesta tanto cada kilo de hidrógeno. Se ha establecido el objetivo antes de calcular cuánto cuesta el objetivo. Claro, ahora tiene que haber unos años de iteración de cuando nos vamos a hacer números y subimos al político de turno, oye, 20 millones de toneladas de hidrógeno en el año tal, para empezar son imposibles, y aunque no lo fueran costarían tanta subvención, tanto impacto del incremento del billete de avión. Cuando haces esos números, yo creo que hay políticos que van a decir, igual nos hemos pasado de frenada. ¿Sabes por qué descarbonizará mucho el sector aviación? Porque cuando metan mucho combustible sintético subirá el billete y bajará la gente que vuela. Doble factor. Bueno, sí, a mí no me parecerá mala cosa si racionalizamos un poquito los vuelos fácilmente, ¿no? Que tenga un los poco... viajes menos necesarios, ¿no? Y claro, es que para mi punto de vista eso sería lo lógico como sociedad en lugar de apostarlo toda la tecnología. Pero eso es cuernos del demonio aquí en este mundo. Bueno, yo creo que a nadie se debería alarmar mucho si decimos que a priori viajar en tren suministrado con energía eléctrica renovable o descarbonizada, pues es mejor para el planeta y para todos que viajar en avión, ¿no? Yo te quería preguntar a ti, que porque eres el único que por confianza y por conocimiento me lo va a contestar o va a entrar a esto, o por corporate. Lo que yo veo como el elefante en la sala de toda esta película. De toda esta película, te digo, de todo este congreso, del otro que estuvimos en UNED y de todos. Que se llama Donald Trump y posición de Estados Unidos actual. Y te explico lo que yo pienso. El mundo, Europa siempre ha estado relativamente solo en el camino a descarbonizar, ¿no? Relativamente solo, ¿sí? Vale. Sí. Entonces, ha estado relativamente solo en ese camino. Relativamente, siempre ha sido el que más estaba. Claro, empieza a estar solísimo. No es que esté solísimo, es que ahora está con el líder del mundo, de momento aún, mientras China se lo quita, a la contra, o sea, al revés, pidiendo certificados anti-woke a las empresas. O sea, actualmente Donald Trump pide a las empresas o lo plantea, a las empresas que van a contratar con el Estado americano, certificados anti-woke, que no aplican políticas de género. O sea, hay idea. Por supuesto, eso incluye todo el mundo verde, porque también por el mundo Donald Trump es considerado woke. China, pues bueno, China va a su rollo, tampoco nunca ha sido muy verde, si hace cosas son por independencia energética. Entonces, yo veo que todo, vamos a decir, el tinglao en el que estamos metidos nosotros incluso, se basa en unos objetivos, unas obligaciones que nos han impuesto los europeos, que el mundo va al revés y que no tengo nada claro, que lo veo como un riesgo de la hostia, que vayamos a mantener el pulso de, no, en Europa vamos por aquí y no vayamos a decir, oye, si todo el mundo va para el otro lado, igual hay que ir para el otro lado. No sé. A ver, sí, es que pregunta compleja y respuesta compleja. A ver, yo diría que primero a nivel, el consenso científico, da igual que seas francés, americano, español, los científicos yo parto de la base de que hacen estudios y serán de izquierda y de derecha y de un país o de otro, pero creo que en general la comunidad científica y los estudios de cambio climático y de dinámica de sistemas creo que son bastante independientes, ya digo, tanto de la orientación política como del país en el que estás. Deberían ser ciencia. Y creo que en general hay bastante consenso de que lo bueno para el planeta, y para nosotros, no para el planeta, sino para nosotros mismos, es reducir voluntariamente. Muy buena apreciación lo de para nosotros mismos, porque al planeta se la pela. Efectivamente. El planeta seguirá sin nosotros, ¿eh? Que hay bichos en este planeta que viven con un huevo de CO2 y 100 grados, ¿eh? O sea, vivirán. Entonces, claro, de ahí esto se traslada a que la sociedad yo creo que está bastante de acuerdo con hacer cosas buenas para nosotros mismos, para el planeta. Claro, luego empieza a haber distintas percepciones. Ahí hay un tema, cuando he dicho vosotros mismos, te voy a matizar, hay un tema nacionalista y de qué grupos sociales montamos
en qué agrupas a nosotros mismos, porque si agrupas a nosotros mismos como un grupo autoidentificado, todos los humanos del planeta, sí. Pero cuando empezamos a agrupar Es que los hay todo grupos tipo en de- diferentes, puede que los Pero intereses de mira- Estados Unidos digan, oye, yo voy a mi rollo y me salvaré por esto. Pero mira, fíjate, una diferencia dentro de ser nosotros, una segmentación que no hace nadie. Y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, y tú y yo somos distintos en esto. Creo que hay una segmentación que es si tienes hijos o si no tienes hijos. Estoy de acuerdo. Y- Vamos a estar de acuerdo en que es diferente. En que yo lo veo de una manera mucho más. Tengo una opinión. Del mundo se va un poco al carajo y no me afecta. En tanto y cuanto creo que el primero que lo tengo que sufrir yo, si lo sufro, mis hijos, y aunque lo tenga que sufrir yo, soy yo. Pero si son tus hijos, ya lo es de otra película. Claro, es que lo de dejar para. Cuando uno tiene hijos, dejarles un planeta que funcione un poquito, pero no te digo ya un planeta, tu país, tú donde vives, tu casa. Un entorno, mundo el que sea. Un poquito más complicado en el que. Un poquito está siendo leve, pero sí un poquito. Sí, estoy siendo políticamente cuidadoso. No, pues sí, un mundo en el que mucho de la renta de los países se va a adaptarse contra el cambio climático, a más catástrofes naturales, los seguros más Más caros. danas, lo que sea. Efectivamente. Y es un mundo más complicado, probablemente con menos petróleo, una economía más ralentizada. En las pensiones seguro que estamos de acuerdo que las pensiones son un esquema Ponzi. Son un Ponzi, sí. Efectivamente. Estamos completamente de acuerdo que son un Ponzi. Lo debato esto con mi padre en cada comida familiar, porque él cobra pensión. Le digo, esto es un Ponzi, me parece un tío inteligente. Y les cuesta, porque ellos cobran. Entonces, bueno, esa segmentación yo creo que también hace que se tienen distintas ponderaciones de si hay que poner más o menos dinero en cuestiones como esta, ¿no? Como hacer combustibles más sostenibles. Luego también hay, depende de, digamos, hasta qué punto tu vida está resuelta. Creo que hay más gente con la vida poco resuelta en España y en el mundo. Probablemente. Y aquí tenemos la vida muy resuelta. Aquí tenemos la vida muy resuelta y por tanto, a ti y a mí, si nos quitas, por decir algo numérico, 20% de nuestra calidad de vida y vamos a viajar menos lejos. Vivimos de puta madre. No que yo viaje muchísimo, pero sin... Seguimos viviendo de cojones. Sí. Tú y yo vamos a seguir viviendo bien, ¿no? Entonces, a mí me resulta muy fácil, probablemente a ti también, decir, oye, a mí no me parece mal que se me encarezca el billete del avión de Madrid y Londres. Pues oye, o lo podré pagar y si no voy a Londres no me pasa nada por ello. Entonces, hay pero sí, pero ese empobrecimiento en capas más bajas de la sociedad no es tan fácil. No es tan fácil porque es ya perder cosas más básicas. Es perder cosas de la pirámide de Maslow. Es perder cosas de más abajo en la pirámide de Maslow. Entonces, claro, volviendo a tu pregunta, claro, yo creo que en Estados Unidos, aunque sea la primera economía del mundo, mucha gente no vive bien en Estados Unidos y más renta per cápita cuando ir al médico, el seguro médico, para empezar, mucha gente ni siquiera tiene. Es tan caro que ni lo tiene. Y están teniendo una vida que apuesta por no ponerme enfermo, porque como me ponga enfermo un día de hospital son $1.000. Es que Estados Unidos es curioso porque lo hablaba antes en la comida, ahora que estaba con Doguian, tu ex compi, y con otro colega, y hablábamos de que Estados Unidos es un sitio en el que hay una clase media alta muy grande. O sea, igual hay, vamos a decir, un 15% de población que vive con lo que en España es ganar 100.000 pavos. 100.000 pavos o 200.000 pavos. O sea, una gente que dice, hostia, que en España es poca, ¿no? Y eso es un porcentaje de 20% en Estados Unidos. Ahora, después, fuera de eso, dragones. O sea, fuera de eso, un 40% de población con el riesgo de exclusión de pobreza, un porcentaje súper alto de población permanentemente en la cárcel. Entonces, ojo con Estados Unidos, porque pues, en momentos de bajada de calidad de vida puede ser un hervidero, ¿eh? De hecho, veremos qué pasa. Sí, vamos, de hecho, yo creo que Trump es bastante fruto de esto, ¿no? Ahora está pasando, ¿no? Ahora hay las bolsas. Entonces, en el mundo, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la población mundial sigue creciendo, no en todas partes, de hecho en muchos sitios decrece, en Europa decrece, en China decrece, en Japón creo que decrece. Decrece, yo creo, ¿no? Pero bueno, en muchos sitios hay más gente, queremos más renta per cápita, luego con doble motivo, más gasto de recursos, más necesidad de petróleo, el petróleo solo sube, estamos en máximos, te lo hemos contado muchas veces, estamos en máximos de todo, de petróleo, de gas, de todo, incluso de madera. De todo. Mira, hay una cosa que yo creo que vas a estar de acuerdo, que cuando se habla de transición energética y le digo, yo no lo veo posible por una simple razón, porque sería la primera de la historia de la humanidad. ¿Cómo que la primera? Y bueno, hoy, lo que tú dices, ¿cuál fue el primer combustible de la humanidad? La madera.
Pues la madera inventamos el fuego de Cromañones, ¿no? ¿Hemos consumido menos madera alguna vez en la historia de la humanidad? Puede que haya habido periodos de bajada, como después de los romanos a la... Sí, o cosas raras. Cosas chungas, no raras, chungas de la hostia. O sea, en plan, sí, hay una bajada de madera. Pues igual de los romanos a la Edad Media al principio hubo una bajada. Claro, de los romanos a la Edad Media, en la peste negra. Mientras tanto, lo que ha habido, y una bajada que luego se ha compensado. A medio, subida, más madera, más de todo. Y son aditivas las cosas. Efectivamente. Entonces, todo esto dando vueltas o sea, al final a la pregunta. El resto del mundo en una dirección, Europa en otra. ¿Europa cambiará? Pues a ver, yo creo que tiene mucho que ver con que Europa hasta ahora ha vivido bien. Una cierta mayoría, las cosas han ido mejor. Ha por sido, un lado, ha sido el sitio donde mejor se vive del mundo, junto ahora, con Japón, por así decirlo. Y hasta ahora la historia es que más renovables es mejor en todo. El clima mejor, la energía más barata. Eso es. Es decir, hasta ahora la historia es mientras caben en la red con la red antigua. Que sí. no tenemos ningún trade-off. Porque apostar por lo renovable y el hidrógeno verde como parte de esta verdificación de la economía, hasta ahora el mensaje es solo hay ventajas. Claro, cuando empezamos a darnos cuenta de que no, y tenemos una parte, yo creo, creciente en Europa de población pues que empieza a vivir peor, tenemos una renta per cápita que está bajando en términos a paridad de poder adquisitivo, está bajando, y yo creo que hay una inflación. En los próximos años yo francamente creo que la dirección va a ser que nuestros hijos en general, la generación siguiente, va a tener menos renta per cápita que nosotros por cuestiones varias, por un petróleo a la baja, un petróleo per cápita a la baja, un mundo más complicado por muchos motivos. Entonces yo creo que cuando tengamos que escoger entre renovable y barato, cuando deje de estar alineado que lo renovable es más barato y todo mejor, y lo renovable y hacer cosas que reduzcan emisiones, y no solo emisiones, sino que economía más circular, que hagan que todo sea más sostenible, no solo haya que pagarlo, sea más caro, sino la de recursos y biodiversidad y alguna cosa más, porque la sostenibilidad va de más cosas que solo emisiones. Cuando nos damos cuenta que ir hacia la sostenibilidad hay cosas que encarecen, creo que en general la dirección va a ser siempre priorizar lo económico a lo verde. Y claro, y estamos llegando a ese punto. Y, efectivamente. En fotovoltaica estamos llegando a ese punto ya en España. Tenemos que empezar a hacer fotovoltaica con almacenamiento para que sea integrable. Porque si pones fotovoltaica cuando sobra, no estás metiendo fotovoltaica. Si quieres meter fotovoltaica con mucho almacenamiento, pues empieza a costar más. Empieza a costar un tanto más. Y cuando quieres, claro, si quieres que, no te digo ya al 100%, si quieres que el 10% del combustible de tu avión haya sido hecho con hidrógeno verde y encima con correlación horaria para que asegurar que es verde. Un verde 10 ya es bastante, bueno, un 10 tardaríamos 2 décadas en llegar al 10%, pero incluso si se pudiese, el coste, creo que hay demasiada gente que no está dispuesto a asumirlo. O sea, demasiada gente es más del 50%. Es decir, cuando tienes más del 50% que no quiere algo, pones al político que hace lo que quiere ser más del 50%. Si ese más del 50% prioriza lo económico a lo renovable, porque a todos al final, si te aprieta la zapatilla es pagar las facturas este mes. Si es que todo el mundo es ecologista hasta que le toca pagarlo, ¿eh? Hasta los más ecologistas. Hasta que te cuesta pagarlo. Porque bueno, sí, hasta que te cuesta, correcto, sí. Si lo puedes pagar y reducir un poco tu calidad de vida. Sí, estoy cierto. Y o bien no tienes hijos, o bien los tienes, como es mi caso, pero tengo la suerte de que me gusta el matiz de cuando te cuesta pagarlo, sí, cuando te cuesta, es un esfuerzo. Sí, porque y francamente yo creo que hay muchos países, más que núcleos dentro de determinados países en los que esto es perceptible. Yo sabéis que sigo mucho el debate francés por muchos motivos. En Francia, yo te digo que coges un grupo de más o menos de nuestro entorno social, coges un grupo de 10 amigos que se van de despedida de soltero de uno de ellos a Budapest, y a ojo te diría que 3 o 4 se van en tren en lugar de en avión. ¿Tanto, eh? Sí. A Budapest, bueno. Sí, te digo. 1.000 kilómetros, 2.000. O sea. Bueno, un sitio en el que realmente no es me cojo un tren de 2 horas en lugar de un avión de 1 hora, que eso está chupado decidirlo. Sí, un sitio que son. Me refiero a un sitio. No, voy a 1.500 kilómetros de tren. Voy a tardar 18 horas y 2 transbordos. Y no sé si 4. Unos pocos seguro. En España ninguno. Y los que. No, en España, cero pelotero. Y ahí te digo que van a ser varios. Y bueno, te pongo ejemplos. Yo, mis compañeros de AFRI, sin ningún tipo de company policy de, oye, se prioriza lo sostenible, nos encanta
como empresa, pero a nivel personal, cada cual que haga lo que quiera. Y nos han venido de París a Madrid en tren. He dicho, pero ¿y esto? Y dice, no, pues hemos tardado no sé cuántas horas son, no sé si 14 o... Y por conciencia han venido 3 de 3. O sea, es verdad que a lo mejor es gente no del todo representativa porque trabajan en una determinada empresa que o tiene una conciencia y un poder adquisitivo superior a la media. El tema personal es personal, trabajar en una empresa... Sí, pero que es personal. No, que es 100%. Que no es por la empresa, que es por ellos. Y son 3 de 3 que nos vino en una época, ¿no? Alguna formación. Quiero decir, y también yo sí que lo veo un poco en Alemania. He hablado con gente... Mira, hablé con un piloto sueco que decía en Suecia ahora mismo no se está formando muchos pilotos nuevos. O sea, mucho sueco dice no cojo el avión y me voy de vacaciones dentro de Suecia o sitios cercanos por no emitir el CO2 que lleva el avión. También te digo que eso es una cosa un poco, a mí me parece un poco, no digo paripé, me parece honesto, creo que lo hacen, pues es esfuerzo suyo, pero ¿sabes qué pasa? Que eso pasa en los países que justo más emiten. Entonces que al final es una cosa como de, sí, intento emitir menos, justo mira, lo hacen los que más emiten. Pues eso, los noruegos tienen mucha conciencia de eso, que son muy ricos y emiten mucho. Es complicado eso, Voy a dar un dato y déjame que te haga una pregunta. Seguro que ni siquiera tú, con todo lo concienciado que estás, probablemente no conozcas tu huella de carbono. ¿O me sabrías decir tu huella de carbono? No la conozco. Lo que sí conozco en toneladas de CO2. ¿Dirías 1, 10 o 100? No es 1, 100 serán, no sé. Uno no es nada. Si vuelas poco, probablemente estés cerca de 10. 1 no es nada. Si te coges unos poquitos vuelos en el año, probablemente estés más bien en 15. Vale, orden de magnitud. Te digo que en Francia, el sector, no te digo el sector energético, en la población que trabaja, digamos, o gente de oficina o gente que ha ido a la universidad, te diría que más de la mitad de la gente te va a decir que sabe que la huella de carbono de un francés son 10 toneladas, la huella media, y que el objetivo son 2. Tú cuando le dices a alguien, si te digo 2 toneladas, ¿de qué te estoy hablando? En España te dicen, no sé ni de qué me hablas. De maíz. Sí, ¿qué es eso? Y te digo que en Francia más de la mitad dicen, por supuesto, 2 toneladas es el objetivo que tenemos en Francia de reducción. Y mucha gente sí que dice, empieza a ver en Francia incluso ecoansiedad. O sea, hay gente que va al psicólogo porque dice, me agobia mi huella de carbono, no sé cómo demonios bajarla. Y hay mucha aplicación, hay muchas maneras de mirar cuál es mi huella de carbono. En España también las hay, lo que pasa es que en España la de utilizar uno de cada 1000 y allí un poco más. Tenemos un comparador, yo creo, del Ministerio. Yo la única vez que un contador, ¿no? La única vez que me he medido la huella de carbono. Y por terminar con esto, simplemente decir simplemente que hay gente que dice mi huella de carbono, no sé, la he mirado el año pasado, tengo 13, quiero bajar el año que viene a 12 y el siguiente a 11 y el siguiente a 10 y el siguiente a 9. Y una de las cosas que contribuye bastante es voy a coger 2 aviones menos. Me va a ir. Y hay gente que sí que está que su contribución al planeta es, oye, voy a hacer mi parte. Y en España hay quien dice me pongo un autoconsumo, que bueno, está bien, y hay quien dice, pero claro, reduces un poquito, y hay quien dice no, cojo un avión que no necesito y me voy de vacaciones más de eso, a modo de anécdota, la única vez en mi vida que han medido mi huella de carbono fue cuando trabajaba en Fundación Hidrógeno Aragón hace muchos años, que pues midieron la de todos los empleados, de la parte laboral. Y justo coincidió un año, yo era más o menos en relaciones públicas, no el director, sino el comercial, el desarrollo de negocios, relaciones públicas, que es el que más se mueve junto con el director. Y justo encima de ese año estuve trabajando en el barco de vuelta al mundo, ese que trabajé hace años, y estuve trabajando en Nueva Zelanda, en Canadá, por otra cosa. Yo tenía más huella de carbono yo solo, por haber cogido un vuelo de vuelta a Nueva Zelanda, uno a Canadá, otro a, no me acuerdo, a otro sitio lejos, que todo el resto de la empresa junta. Claro, del resto de la empresa junta, que éramos 15, pues había algunos que en ese año habían cogido ningún vuelo. Y yo había cogido ir y volver a Nueva Zelanda, son 24 horas de vuelo ida, 24 horas de vuelo vuelta. Es que ojo, ahí se te van 3 o 4 toneladas. Es que los aviones son una... Pero claro, ahí entraríamos en el debate de... Chicos, que lo que hay que hacer es volar menos, pero claro, es que es muy como, para mí es como tan obvio. Sí. Que es una discusión que es una discusión es otra discusión que te acaba llevando al mundo tureliano decrecentista, en el fondo, o sea, por así decirlo. Que he apuntado aquí para contarte unos datos, que hay otro tema, hablamos de energía, de recursos, de no sé qué, y hay otro tema de cambio climático. La semana pasada estuve cenando con Turiel. Y no voy a hablar de lo que la gente piensa que voy a hablar de Turiel, no voy a hablar de Picoil, porque lo que es él, Antonio Turiel, lo que es él personalmente y lo de que más sabe no es de eso, de lo que más sabe es de clima, porque el tío es un investigador de clima oceánico. Sí. Y me dijo que estaba asustado
porque creía que la Tierra, él consideraba, y había estado analizando, que la Tierra había dado ya un cambio de fase. Un cambio de fase quiere decir que la perspectiva de crecimiento de temperatura estaba siguiendo unas ciertas fórmulas lineales y que estaban dejando de aplicar. Que había habido un cambio de fase. Este año... Un cambio de fase es se ha fundido el permafrost. Y de repente, ha duplicado el ritmo y no sabemos por qué. Sí, ha pasado, lo que llama Johan Rockström los tipping points, ¿no? Un tipping point, eso es. Que no sabía cuál, pero que lo que él medía. Entonces, claro, yo entiendo que los poderosos del mundo esto lo ven, y Antonio decía, yo creo que veranos de 50 grados es muy posible que sean en 10 años en España. Entonces, claro, todo eso está afectando a este panorama geopolítico que estamos hablando, porque... Antonio es uno que yo conozco, pero desde luego si Antonio lo sabe o está acertado, Trump lo sabe seguro, sabe lo que quiere decir. Entonces, ahí en ese panorama geopolítico veo también un momento en el que no tengo claro si lo que está pasando es que algunos líderes tipo Trump han dado por perdida la partida y han dicho aquí a correr el último, a no ser el último. Con la política, yo creo que sobrevaloramos el conocimiento, ¿no? Sí, el conocimiento y o sea, echamos la culpa a políticos de cosas a las no, que yo no echamos culpa, la culpa a nosotros. Quiero decir, que ponemos de políticos a la gente que queremos por el simple hecho de que les votamos. Y lo he dicho muchas veces, que es que un político es alguien normal que de repente pues te han votado, te ha gustado meterte en política, pero quiero decir que a nivel de conocimientos y de voluntades, tú imagínate que hay una decisión muy difícil de tomar para un país, pues mismamente si me meto en una política energética o en otra, o de combustibles y a ver si, o no sé, o de vacunar a todo el mundo, o sea, una decisión de este tipo, imagínate que la decisión tecnócrata fuera una y la sociedad quiere la otra. Eso pasa todos los días. Claro, pero que no eches la culpa. No, es que la ha tomado mal la decisión el político. No, perdona. Si el político es el reflejo de lo que queremos todos. Quiero decir, es que yo veo el reflejo de la sociedad americana, no Trump, no hablo de Trump, hablo de que la sociedad americana, de alguna manera, no iba a decir contramedida, ¿no? Pero ese reflejo de, oye, que no queremos renunciar a nada, vemos que la transición energética o hacia dónde va el mundo, vamos a decir, woke, nos está diciendo, vas a tener que renunciar, míticas de estas de no tendrás nada y serás feliz, por decir, una muy mítica, o las renovables ahora van a empezar a ser algo que te va, o el emitir CO2, es decir. Y de alguna manera la sociedad eso lo intuye y se refleja en movimientos como en Estados Unidos. No, de esto nada. Nosotros no queremos renunciar a nada. América Great Again, ¿sabes? Claro, obviamente el pueblo la gente no sabe este análisis, pero lo intuye y dice no, y vota al que dice no. Es que en Europa yo creo que cada vez va a haber más gente que vote políticas más enfocadas en el crecimiento y en decirte que tu vida va a ser un poquito más fácil que en que tú vas a salvar al planeta. Claro. Y no sé si va a ser por la extrema izquierda o por la extrema derecha, porque... Sí, porque si los políticos de cualquier bando en sus estadísticas y con sus asesores huelen que eso es lo que va a vender, lo dirán, del partido que sean. Sí, pero sobre todo que si un partido de un extremo o del otro se embarca en unas decisiones que al final no se traducen en que tenga un poquito más renta per cápita y en que viva un poquito mejor que hace 4 años, pues es que se va a cambiar. Es que yo no tengo claro, en Europa concretamente, que no vaya a haber, vamos a decir, un tipping point social dentro de 3 años en el que... Primavera árabe... No estoy hablando de una revolución, Estoy hablando de que el marco conceptual en el que nos movemos, en el que hablamos de emisiones, de no sé qué, sea otro. O sea, la película ya estamos con Ucrania, no sé qué, Rusia, Estados Unidos está cambiando, el mundo está como moviéndose y recolocándose las fichas, Entonces, en ese recolocamiento de fichas, si Europa piensa que sus fichas no se van a recolocar, se recolocarán solas, ¿sabes? Entonces, que dentro de 3 años yo veo un riesgo importante, vamos a decir regulatorio, hablando de hidrógeno, pero no es regulatorio. Veo un riesgo importante de que Europa reconsidere su política porque el pueblo la reconsidera, porque de repente ven que el mundo, ¿sabes? Pum, 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 porque ahora mismo la bolsa americana está cayendo a puñados. Y eso, eso nos da igual. Bueno, también te debe dar igual Lehman Brothers en su día, ¿sabes? Pero cambió tu vida. Entonces, tengo la sensación, no sé si tú la puedes llegar a tener, de que puede haber un tipping point en el que dentro de un año tenemos tú y yo esta conversación y hablamos en unos términos de otro rollo.
tipping points del rollo, cómo se hablaba de ciertas cosas previo COVID y después de COVID. Cosas que antes de COVID ni te imaginabas que pasarían, ni que se hablarían, ni que estarían en el debate público, y están, y son el primordial. Y eso ha cambiado desde el COVID. Hay muchas cosas. Y creo que en la energía puede pasar eso en 3 años en Europa. ¿No ves que pueda llegar a pasar algo? Sí, el problema es que no hay ninguna solución que sea fácil. Claro, Europa es que importamos la práctica totalidad del petróleo, la casi totalidad del gas. Y la totalidad de los paneles también. Y sí, práctica totalidad, creo que queda un poquito de fabricación por ahí. No importamos todo, el inversor igual no, hay otras partes que no es 100% en la fotovoltaica. Pero de momento yo creo que... entonces, bueno, lo que decía es que de momento Europa tiene una situación de déficit energético, bueno, déficit comercial, quiero decir que todo lo importamos, tanto los paneles, el petróleo y el gas, y mucho de los, digamos, de la bajada de calidad de vida se está traduciendo en cosas que de momento están causando cosas como, por ejemplo, que vivimos en casas más pequeñas. Yo, la verdad es que he escuchado, sí, mucha gente, vamos, yo mismo, nuestros padres vivían en una casa más grande, pues que las casas quien se puede permitir una casa, que ya son pocos, comprarla, pero es que incluso si te vas de alquiler, te vas o a una casa pequeñita o compartes entre varios. Entonces, donde antes alguien vivía solo en una casa de 2 dormitorios, pues ahora vives compartido o en una casa más pequeña. Hay menos abundancia de recursos en el fondo. Sí, y entonces, de momento, digamos que nuestra calidad de vida en Europa yo creo que de media está bajando, pero no está llegando a unos niveles insoportables, quiero decir, a efectos de revolución. Y además es que como ningún partido te puede dar una solución con la que dices, si me votas a mí, voy a hacer no sé qué y tu vida va a ser más fácil, pues bueno. O sea, yo no lo planteo tanto en términos de revolución. Años, ¿por dónde? Claro, en los próximos años yo creo que sí que va a haber un efecto, y esto lo cuenta gente como Gail Berber, gente un poco de... Gail no sé si la conoces, Antonio Turiel es fan de Gail Berber, sí. No digo más. Y bueno, y más gente por aquí que yo soy en Europa, sí que piensan que realmente lo que tendrá que haber de alguna manera es una ralentización de, pues la gente viaja menos, irás menos al restaurante. Decir, por pérdida de coercitivo. Sí, pero porque no te queda otra. Y entonces, son demasiadas variables a proyectar, y mira que hacemos modelos tratando de proyectar todo, pero llega un momento que es inmodelizable. No sé cómo responde. Si tu pregunta es... Pero tampoco iba la pregunta por un tipping point de que socialmente hay una revolución. Eso yo estoy contigo. No la va a haber, no. Para eso tienes que estar sufriendo. O sea, por mucho que el estado de bienestar de Europa baje, estamos muy arriba. O sea, para sufrir como para que te importe todo o nada y te remuevas, falta mucho. Le decía más un tipping point como el COVID, ¿no? Cosas que pasan en el mundo macro, que el COVID fue una cosa macro, por ejemplo, que afectan a tu vida. El corte del gas ruso es algo tela. Pero eso no afectó de golpe al principio a la población. La población no. Pues se multiplicó por 10 el precio del gas. ¿Tú te enteraste, la población? Una parte... No, tampoco. El PVPC no cambió. Lo subvencionaron. Y el precio del gas en casa subió. Bueno, no, precisamente el PVPC sí que subió. ¿No lo cortaron? No, hicieron no me acuerdo. Se han hecho algunas cosas. Hubo unas cosas. Pero subió. Vamos, que a mí me llamó... No me acuerdo. Curiosamente me llamó la mujer de algún amigo diciendo: Javier, ¿qué pasa? Mi marido no me explica por qué nos ha subido la factura del gas 200 euros en el mes. De referencia. Es que le da igual y tal. Digo, bueno... Sí, bueno, sí sube. No, hay gente que les ha subido el gas como la electricidad. Pero fueron 3 meses. Quiero decir, no fue un drama para nadie. 3, 4, a lo loco, 4 o 5 meses. Pero un invierno, loco. Bueno, y sí que ha habido industria que ha cerrado, hay electricidad que pero no, pagada. Cuando el esto metro de Madrid redujo trenes. Ha habido, y todo esto es derivado de que... bueno, o sea, mucho de la geopolítica creo que tiene que ver con la energía. Sí. Y con la geopolítica es de en gran parte energía o recursos de minerales. En la historia, en la historia se ha ido a por energía o recursos, y ha ganado quien tenía más energía. Quiero decir que, los recursos. Pero además yendo, no ahora, si nos vamos siglos atrás. ¿Quién tenía más madera? Directamente, hacía más barcos y tenía más madera para quemar. Sí.
Entonces, bueno, no sé. No sé, yo me decía el tipping cuesta- point más, no una revolución para nada, ¿eh? Me refiero más a un Fíjate, tipping point. yo por que- abrir y por ser un poco optimista en un punto, yo creo que en algunas cosas creo que parte de todo esto puede ir a mejor. Y además la gente a la que me gusta escuchar en Francia, de nuevo, más que nada en Francia, como van muy por delante en muchas de la aceptación de que hay que viajar menos y tal, hay mucha gente que habla con optimismo de esto y sí me gusta la gente que dice, mira, un mundo en el que viajas menos y o sea, puedes ser feliz viajando más cerca. Puedes ser feliz con, bueno, de menos CO2 no creo que lo veamos, No, pero un quiero momento, es decir, que... un mundo en el que decrece tu poder adquisitivo, pero decrecen ciertos costes y aceptas que eres el hámster que se sale de la rueda, el hámster fuera de la rueda puede ser feliz, ¿no? Y hay mucha gente No, claro, hablando de a ver, es que incluso... la felicidad es otra película. Yo ahora no viajo nada y soy más feliz. Pero no viajo por CO2, viajo Es porque que no yo quiero, creo que hay porque estoy mucha más gente tranquilo. que ahora mismo tenemos todos una obsesión por que te crezca el sueldo, que te crezca, que tengas más viajes, que todo vaya más a más a más. Y mucha gente yo creo que bueno, empieza a darse cuenta, y empezará en los próximos años a darse cuenta de que hay mucho de mental Claro. en el no necesitar cambiar de teléfono cada año o cada 2 años, no necesitar irte de vacaciones a México. Y que bueno, que es en algunas cosas pues un mundo más complicado, pero que se puede Claro, pero si la solución... ser feliz sin el crecimiento que tenemos metido en el ADN, ¿no? Sí, yo creo directamente que se es más feliz. De hecho, la principal fuente de infelicidad en el primer mundo es el estrés. ¿Qué es eso? Que viajar mucho, moverte mucho, hacer muchas cosas, pero es que eso es una película más mental, ¿no? Yo lo que voy es que... Mira, el otro día entrevisté en mi podcast a mi padre. Mi padre es un tío muy ecologista y corporativo. Y decía una cosa que es interesante. Decía, mira, que yo lo creo también, que es el cambio de la sociedad, si es que se da, será más cultural que tecnológico. Mucho más. Porque por tecnológico no va a ser un cambio tan loco. Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Y sin embargo, Yo creo que no tiene dedicamos que ser ningún recurso a ese cambio. así. Ponía el ejemplo de mi padre y decía, mira, porque ellos son una fundación, mi padre es el presidente de CODES, que es una fundación que se llama Fundación Ecología y Desarrollo, ¿vale? Que trabajan con empresas en temas de ecología. Y decía, claro, nosotros hablamos con el ministerio y decimos, ¿cuánto dinero al ministerio dedicas a cambio cultural? 0 euros. ¿Cuánto dedicas a cambio tecnológico? Miles de millones. Y la potencialidad de cambio en todo, incluso en independencia energética, es mucho más potente en cambio cultural, ¿eh? Sería mucho más potente que todo el mundo usara el coche mañana un 5% menos. Eso, la bajada de emisiones de que todos los españoles usen el coche un 5% menos, Que con metamos tecnología no hidrógeno- la logramos. hidrógeno verde en todos los coches, claro. No, es que la bajada de emisiones de 5% de uso menos del coche, que eso es un plus un poco menos sin demasiado cambio, ¿no? Un poco menos. Sí, la bajada- Para todo el mundo, la bajada es no la un lograríamos. 5%. Es que no la lograríamos en el 30 años. Sí, No la logramos en 30 años con ninguna tecnología, o con 20 o en 10, con ninguna. Entonces, claro, yo lo veo como un... Claro, por ejemplo, ahora, volviendo al hidrógeno un poco, veo que el hidrógeno, en algunas... veo 2 áreas muy diferenciadas en el hidrógeno, para mí, desde esta perspectiva, muy diferenciadas. Unas son aquellas que son un capricho social que queremos seguir teniendo y que, sí, ponemos aquí hidrógeno, pero chicos, es que esto sería claramente la medida más efectiva, no sería hidrógeno, sería bajar. Y eso es aviación, claramente. Yo Como es que tal. mantengo, sí, yo estoy totalmente... Pero hay otras que no, el hidrógeno aplica a otro La lado. transición debe ser energética y social, pero mucho más social que energética. Pero hay otra Es parte... decir, más social que tecnológica, estoy de acuerdo. Sí, pero hay una parte, en el hidrógeno yo lo veo muy claro porque hay... Tú lo has definido. ¿De qué va a ir el hidrógeno por normativa europea ahora mismo, no? Va a ir de combustible para aviones, va a ir de combustible para barcos y va a ir de fertilizantes. Coge esas 3 áreas y ponlas en la pirámide de Maslow. ¿Dónde están unas y dónde están otras? Una está abajo del todo, Y otros arriba. del todo. Entonces, la justificación tecnológica está, porque no puedes como sociedad decidir comer menos. Es que eso no... Bueno, el combustible, el de barcos... Y el de barcos está en medio. La globalización es principalmente barcos. Claro, el de barcos está en medio. Y claro, es que incluso alimentación depende de los barcos. Sí, por O eso sea, que... un mundo desglobalizado ahora mismo no produciría la cantidad de alimentos que... Pero si tú pones pirámide de Maslow en necesidades básicas de humano, de 1 a 10, ¿sí? 10 es caprichos, 1 es lo básico. En las aplicaciones que hablamos del hidrógeno, fertilizantes está en 1, o en 2, o así. Aviones está en 10.
Y Barcos está en el 5, está por ahí por medio, en plan en una necesidad relativamente no básica, pero Bueno, sí, se funcional. transportan cosas muy necesarias y se Funcional. transportan cosas muy Eso es. innecesarias. Pero es una ciencia funcional, pero las aviones no es nada funcional. Entonces, claro, y cuando yo veo el mundo del hidrógeno, y el otro día hablaba con Luis Correas, ¿lo conoces? No. Era mi jefe en Fundación Hidrógeno Aragón y es el que lleva el proyecto de hidrógeno en Ferdinagro. Ferdinagro es una de fertilizantes relativamente grande aragonesa, igual era la segunda España, no lo sé. Y claro, yo hablaba que a mí, él decía que los fertilizantes iban a llegar mucho más tarde que todo esto. Porque Fertilizantes verdes. sí, los fertilizantes, no, el hidrógeno en fertilizantes, que iba a ir mucho más lento que en aviones. Y entonces yo me planteo, chico, como sociedad, esto del hidrógeno lo estamos planteando bien, cuando la independencia energética, o sea, cuando estratégicamente, de cara a valor añadido al ciudadano, que es el que paga con impuestos toda esta fiesta, Sí, yo no sé si el que decide en Bruselas esto, que lo decide alguien, vamos, mucha gente de muchos países, pero yo no sé si es gente que viaja mucho en avión y que duerme más tranquilas y dice, vuelo con un combustible un poquito más verde. No ya, lo sé. pero es que no deberían decidir no en base Sí, a eso, ¿no? Pero están en la parte muy alta de la sociedad, claro, económicamente hablando, Y luego hay refiero, otra- los que deciden sobre todos. hay otra parte que me contó que fue bastante interesante con Luis, que me dijo, claro, es que no le mete en mano del todo un político de Bruselas o de España. O sea, no tiene narices de meterle tanta mano a los fertilizantes, porque es algo justo por eso. Porque es uno en escala de Maslow y subir los fertilizantes es subir la comida para todo el mundo. Entonces, claro, subir los aviones, subir los aviones, se pueden quejar, pero nadie sabe. Pero claro, subir los fertilizantes depende cómo toquemos este mercado, es agricultura, es sector básico, es no sé qué. Claro, entonces, justo porque es importante, entonces, si es importante el mercado, será que es importante, las medidas que hay que hacer sobre él no las hacemos porque nos da miedo tocarlo. Entonces es como, joder, es que entonces, ¿qué estrategia es esta? Es una estrategia cobarde. Sí, yo creo que los políticos tienen que analizar muy bien lo que hacen y dedicarle mucho tiempo a explicarlo bien a la gente. Yo creo que hay muchas cosas que bien explicadas, bueno, la gente es lista. Es decir, que la gente... Pero tampoco se explican, ¿eh? Pero claro, hay que explicar las cosas. Te voy a poner otro ejemplo. Vuelvo a mi padre otra vez. Me parece que está aquí hoy todo mi padre. En el podcast con mi padre me dijo, mira, le dijo lo mismo. Dijo, las cosas hay que explicarlas y no se explican. Y me puso un ejemplo súper claro y súper obvio. El rollo de los taponcitos de las botellas. Dice, eso no se ha explicado. A la gente le hemos metido un tapón pegado que molesta algo. Molesta poco, pero molesta algo. Y todo el mundo, hay un meme de la hostia con el puto tapón. ¿Sí? Y mi padre dice, pero es una medida súper adecuada. O sea, que eso ahorra o sea, eso es una medida súper tonta, que no cuesta nada y que ahorra un huevo de plástico en vertedero, pero un huevo. Porque, no sabes por qué es la medida, que porque si no el tapón se cae en los vertederos hay un trommel, explicarlo a la gente, en los vertederos hay un trommel, hay como un colador gigante que separa la parte más plástica de menos plástica, asumiendo que los plásticos tienen un cierto tamaño. Los tapones son tan pequeños que se caen junto con la parte no plástica y nunca se reciclan. Haciendo eso se pasa de reciclarse prácticamente ningún tapón a prácticamente todos. Claro, no se ha explicado, la gente dice, joder, cabrones de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no se le ha explicado que es una medida cojonuda. Y pasa un poco con todo, pero es que de nuevo volvemos a social versus tecnológico. O sea, estamos todo el día, estamos en un foro de algo, vamos a decir, verde. No he escuchado todas las ponencias, de hecho no he escuchado casi ninguna porque estaba aquí grabando, pero estoy seguro que nadie ha hablado de cambio social en ningún momento. No. Se habla de cambio tecnológico, de cómo vamos a lograr producir hidrógeno, de cómo vamos a lograr meterlo en la sociedad con cazador. Es que lo de ir a menos en cuanto a confort o quitarnos algo de calidad de vida, nadie lo va a hacer, salvo que entiendas que no hacerlo tiene otros problemas. Y entonces, Claro. Sí, claro, es difícil explicar que si no hacemos nada vamos hacia estos problemas y hay que contar los problemas. A mí no me gusta nada hablar de problemas. A todo el mundo le gusta que te den soluciones y claro, encima estudiar problemas y vivir de contar problemas, pues Claro, pero es que no hay nadie. Entonces, se vende como problemas, pero ¿por qué no se vende como salud? Me refiero. Y te voy a citar otro entrevistado. Esa es la gente que más me gusta escuchar, donde hay debate, pero esa gente solo aparece cuando empieza a haber cierto consenso de muchos de los problemas que vienen derivados de no hacer nada. En España de momento estamos a que todos son ventajas. De momento en España seguimos en una burbuja, en una idea feliz de que se puede hacer 100% renovables, que además lo vamos a hacer rápido, que además va a ser barato y que además vamos a ganar en todo. Y siempre que la historia sea esta,
nadie va a querer ir para atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que mirar al futuro con pragmatismo. Que tampoco hay que venderlo como ir para atrás en sí, si nadie va a querer cambiar fundamentalmente su manera de actuar. Que si para atrás y si era diferente, porque para atrás la gente dice, ¿vas a volver para atrás? Para atrás seguro que, del todo seguro que no, porque seguimos teniendo tecnología que no. Desde cosas muy sencillas, como el exprimidor de zumo de naranja. Mucha gente tendrá en su casa un exprimidor. Tú piensas la cantidad de cosas que hay detrás de que el exprimidor sea eléctrico. Es un botón, tienes que tener cobre por todos los lados, tienes que tener la energía que petróleo para hacer el exprimidor. Que es un cacharro relativamente grande, hay plástico y metales por todos los lados. Y ahora imagínate en tu cabeza un exprimidor, da igual que sea, o metálico, o de plástico, o mejor todavía, de algún bioplástico derivado o de metal, que dura mucho. En el que giras un poco la naranja y tienes el mismo zumo. ¿Y cuántos segundos adicionales tardas en hacerte el zumo manual? Entonces, si te dicen, tu calidad de vida ha ido a peor si te has exprimido un zumo de naranja con la mano frente a si lo has hecho con la exprimidora, que ha sido más y a rápido. nivel recursos es surrealista. 15 segundos y en otro caso has tardado 35 segundos. Has perdido calidad de vida. Entonces, porque la diferencia de impacto es surrealista en eso, es muchísimo menor en el otro caso. Imagínate, entonces, si te entra en la cabeza que tu vida no ha ido a peor, aunque hayas perdido unos pocos segundos, y lo aplicas a cosas más grandes, pues ya como viajar, en vez de cogerte un avión y no sé dónde, vas en tren más cerca, o aunque sea en coche, pero... Entonces, cuando piensas que hay algunos elementos de nuestra vida que se pueden desmaterializar o desenergizar, y que eso no es lo que dices tú, es diferente, no es peor calidad de vida, sino vida más sana. Mira, ahí donde voy calidad de vida, yo creo que hay que trabajar mucho por ahí. Yo creo que todo esto que hablamos de cambios de hábitos hacia un mundo más sostenible son cambios de hábitos que implican más calidad de vida por una razón, porque implican menor velocidad, implican menor aceleración mental, corporal, estresado. Casi todos son en esa línea. Conocer la historia esta del hombre que está en un barco tirado en la playa, y entonces le viene un empresario y le dice, ¿pero usted qué hace aquí? Cuéntalo, sí. Y pues ¿qué quiere usted que haga? Pero no sé, porque es que no está trabajando, porque no sé, porque no monta un hotel, no recuerdan la historia, ¿no? No, la historia es porque el tío pesca y dice, yo pesco 2 horas al día. Bueno, y le dice, pero ¿por qué no hace usted más, no? El empresario. Y el otro dice, ¿pero por qué quiere que haga más? Pues no sé, para ganar más dinero, ¿pero para qué? Y el empresario va respondiendo, ¿no? Pues para poder montar una empresa, para poder tener más empleados. Y al final de la historia, ¿no? El empresario dice, pues para comprar un barco y estar tranquilo y tener tiempo libre y estar en un barco y poder trabajar solo 2 horas al día, ¿no? Y le viene a describir la situación. Y le dice el otro, eso es lo que hago yo. Efectivamente, ¿no? Entonces, entre medias, seguro que el empresario tiene un móvil estupendo y un coche estupendo y ha viajado a sitios estupendos, pero es un poco por caricaturizar, ¿no? Que efectivamente, si en algunas cosas desaceleramos y perdemos y nos quitamos algunas cosas materiales, no creo que perdamos. Para mí el concepto clave a separar, que no creo que vaya a pasar yo, pero bueno, yo ya sé que soy casi Turiel, pienso que soy optimista. El concepto clave a separar sería nivel de vida con nivel de consumo o nivel de actividad, ¿no? Y entonces empezar a entender que calidad de vida o felicidad, calidad de vida con nivel de consumo, ¿no? O calidad de vida con nivel de actividad, ¿no? Para tener una calidad de vida lo que hay que hacer es muchas cosas, ¿no? Bueno, para tener una calidad de vida hay que tener para empezar salud primero, y todo el mundo dice eso y nadie lo trabaja. Para tener salud lo que hay que hacer es comer bien, estar tranquilo, dormir bien. Al contrario, a ir muy acelerado, con lo cual un mundo en el que te exprimes tú el limón, por decirlo de la manera, es un mundo en el que vas más despacio. En general, si todo lo haces tú, ¿no? Si te exprimes el limón, vas al curro andando, en lugar de currar 8 horas, vas más tranquilo. O sea, es un mundo más en el que vives más chill. Es un mundo que progresa más despacio también, en el fondo, ¿sabes? Porque la ciencia, tal, ojo, está en esta película. En PIB, sí. ¿Progresa más despacio? No, en ciencia, me refiero que progresa en tecnología más despacio. No, más despacio, pero es un problema que no tenemos suficiente tecnología para vivir como dioses. ¿Realmente nos hace vivir mucho mejor la tecnología que añadimos? Yo lo dudo mucho. Entonces, es un mundo que progresa más despacio científicamente también. Porque todo va más despacio, es un mundo en el que el metabolismo va más tranquilo. Sí, no, pero que genera salud en los ciudadanos. Hay tecnologías que hacen cosas bastante absurdas, ¿no? El tener ahora, el poder ver en el móvil ahora con más definición que la del ojo humano,
pues bueno, yo creo que es cuestionable que lo necesitemos, ¿no? Cuestionable como mínimo, por no decir que es totalmente absurdo, ¿no? O el que ahora estemos definiendo una instalación de la hostia de centros de datos, que no digo que no, en base a no sé qué funcionalidades extra, porque dice, no, es que el móvil mola mucho, ya, pero es que eso ya se hace con los otros datos que hay. ¿Cuáles son las funcionalidades extra que justifican que ahora vamos a gastar un montón más de recursos en fuentes de datos? Yo no las sé. Igual son la polla y no lo descuento, ¿eh? Porque no hay, es imposible, ni creo que nadie conciba una autoridad que diga esta tecnología sí, esta no, este uso sí, esto no. Quiero decir, tiene que ser la sociedad, no la autoridad, claro. Claro, pero pues No sí, lo- siempre que la tecnología me ofrezca cosas que me permiten trabajar un poquito menos o trabajar de manera, aunque sea trabajar de manera más eficiente, pero que todo lo que me simplifique un poquito la vida, Pero es que la vida lo voy a coger, use los recursos que use, Pero es que la vida tenga los residuos que tenga. Pero es que es el fallo de concepto para mí. La vida no se simplifica con tecnología. Mi vida, por ejemplo, mi vida Por eso es muy hace falta simple. este post y hace falta informar sobre esto, porque Mi vida es muy simple. Estamos aquí en un congreso con un montón de gente de traje. Los dos de traje, yo no voy de traje nunca, más que aquí. Y mi vida no tiene nada que ver con la de este mundo. Porque yo he decidido personalmente que sea muy simple, no por CO2, por calidad de vida. Y yo he decidido intentar levantarme a las 10 de la mañana. Y decido intentar trabajar lo mínimo que puedo, ganando lo suficiente para tal. Y oriento mi vida a eso, ¿no? ¿Eso es posible para todo el mundo? Igual a mi grado, no. Porque yo pues, tengo un perfil profesional que me permite hacerlo eso y encima ganar relativamente pasta. Pero a todos los grados es posible, por lo menos, tratar de perseguir el vivir más calmado. ¿Sabes lo que te quiero decir? El yo voy a intentar viajar menos, no sé qué. Y aquí hay te quería hacer una de otro podcast que me gustó mucho, que grabé el otro día, que es un tío que se llama Carlos de Castro, que es un tío muy interesante, que ha hecho hipótesis sobre la teoría de evolución biológica Gaia. ¿Conoces? Este es un tío que hace ciencia sobre esto, o sea, que presenta papers científicos sobre Gaia y es como, yo digo que es como un nuevo, ¿cómo se llama? A ver, me sale el nombre. La teoría de la selección natural de Darwin. Es un nuevo Darwin, el pavo para mí. No sé si tendrá relevancia a largo plazo a Darwin, Dios dirá, pero el tío postula Gaia orgánica, que Gaia orgánica es básicamente una teoría que dice que la Tierra es un ser vivo, no como metáfora, esa es es un ser vivo, igual que tú y que yo, con procesos de homeostasis. Homeostasis son procesos de, pues yo qué sé, la temperatura corporal de tu cuerpo es una homeostasis. Son procesos que que activamente tu cuerpo regula tu temperatura independientemente del clima exterior y no hay necesariamente una consciencia humana. La Tierra, pues él postula que funciona así y que nosotros somos células de ese ser. ¿Sí? Pero no lo postula como una teoría romántica, no, lo postula como eso es así, punto. Un poco Y cumplimos funciones. No sé si conoces el concepto de superorganismo. Bueno, es que van ese tipo. ¿No? Y aquí el ejemplo es ¿cómo se llama? Las hormigas viven en colonias. Colonia, sí, el colonia es un ejemplo de eso, correcto. Sí, uno de los principales colapsólogos, por no decir, el primer colapsólogo francés, él era experto en hormigas. Y entonces, bueno, aquí la analogía es básicamente una colonia de hormigas es un superorganismo en el sentido de que cada hormiga tiene una función muy concreta, que es ir de aquí a allí y volver, ¿no? En función de lo que vea una cosa u otra, pero no hay ninguna hormiga consciente de lo que están haciendo entre todas, ¿no? Y tú ves una colonia de hormigas y las hay que tiene un nivel de sofisticación que dices, aquí ha tenido que venir un ingeniero japonés y no pelean entre ellas, no aplica la selección natural ahí. Ha tenido que diseñar esto, tiene unas funcionalidades que alucinas. Claro, ninguna hormiga tiene un cerebro que diga, voy a diseñar esto, ¿no? Y nosotros somos un superorganismo, ¿no? Es decir, tú vas a tu trabajo, yo al mío y tal, pero el mundo que construimos, tú y yo no estamos, ni tú ni yo ni nadie ha dicho, vamos a ver qué mundo diseñamos. No, se diseña por las interrelaciones. Quiero decir, tú y yo tenemos la misma función que la hormiga en su colonia, ¿no? Y nadie sabe muy bien hacia dónde vamos, y si vamos hacia una colonia que va a hacer aguas por aquí o por allá, no vamos a ser incapaces de tener problemas de la misma manera que si viene, no sé si va a derrumbar, porque no está bien calculado el peso, yo que sé, de la colonia de hormigas, y se va a derrumbar y ninguna hormiga lo sabe y no hay nada que pueda hacer para evitarlo. Si nosotros vamos hacia algún problema planetario, no creo que tengamos a Él nadie. hacía aquí una similitud que decía, mira, una célula de tu corazón está no aplica la lógica de selección natural, está ahí Claro, haciendo movidas que para ella no son útiles. Para ella lo que útil es comer recursos y está supraeditando su libertad, vamos a decirlo de alguna manera, de ella preocuparse por sobrevivir a la de un ser superior. Yo no creo que el planeta Tierra tenga
no digo que lo creas, digo que la reflexión es chula en tanto y cuanto él considera, oye, nosotros como ser vivo somos célula de Gaia en tanto y cuanto servimos al ser vivo y al equilibrio y a la homeostasis de ese ser vivo. Parte, o sea, son ángulos un poco distintos, decir algo bastante parecido. Y ahora, dice, y lo que pasa ahora... de este superorganismo y... Sí, da igual, si considera que es un organismo no, pero él decía, ahora lo que está sucediendo es que estamos dejando de ser células de Gaia. Que estamos como humanidad dejando de ser serviles al sistema completo. Y estamos actuando básicamente según él. Dice, ¿cómo no estamos, o sea, somos una célula que... O somos la enfermedad. En lugar de tapar la hemorragia, soy una célula supuestamente de una plaqueta, ¿no? Y no estoy cumpliendo mi función, ¿no? Dices, o sea, sí, correcto. Eso es tu función. Sino que estás interrumpiendo la función incluso de otras células. Y por tanto, estás teniendo un comportamiento de enfermedad o de cáncer. ¿Sí? Y entonces, él decía, claro, porque ser servil como célula de Gaia limita tu libertad. Es como, soy servil, ¿no? Soy servil a una causa mayor a mí, que es la general. Limita mi libertad. Yo vivo en una sociedad en la que la libertad lo es todo individual. Claro, si la célula de tu corazón quisiera tener libertad, igual te lo paraba. Claro, pero y él decía, ¿pero cuál es la libertad? Porque Gaia, nuestro ecosistema, nos da la vida. Entonces, valoremos que si tenemos algún cierto grado de libertad, porque tenemos un planeta que nos da vida, si no, no tendríamos ninguno. Entonces, claro, decía una reflexión de Gaia como planeta, o el ecosistema, vamos a decirlo, ¿no? Te limita, si quieres seguir viviendo aquí, te limita en lo que puedes hacer, pero a la vez cualquier libertad que tengas es porque eso sucede. Entonces, claro, todos estos conceptos me parecen interesantes en tanto y cuanto, oye, me estoy limitando. Bueno, te estás limitando, pero te estás limitando porque si no, no tendrías ninguna libertad. Entonces, claro, me pareció interesante esa reflexión, independiente de que sea Gaia o no. Y son reflexiones que este es un tío muy, no sé decirlo, parece de la ilustración, muy reflexivo, ¿no? Y me pareció interesante en tanto y cuanto, claro, el concepto actual de libertad, y más ahora, en la motosierra, no sé qué, el concepto de libertad es libertad puramente individual. Pero que es que esa libertad individual está completamente supeditada a que tengas algún grado de libertad porque vives en un ecosistema que te lo permita. Sí, que vamos, que de una manera, por un ángulo o por otro llegas a que tenemos que cuidar el planeta un poco más. Yo no sé si la manera es haciendo hidrógeno, aterrizando aquí. Claro, yo ahí me planteo... Si cuidamos más el planeta haciendo un montón de hidrógeno verde o no, yo creo que está bien hacer algo para los usos que hemos dicho. Creo que arreglamos un poco más de lo que desarreglamos. Por cuestiones de minería y tal, en las que no nos metemos porque eso no da para estamos aquí 10 horas, ¿sí? Pero o sea, creo que hay que hacer muchas cosas. Yo el hidrógeno creo que es una pieza que ayuda un poco, sin quitar muchas de las otras cosas que hemos hablado que creo que deben ser prioritarias, ¿no? O sea, yo por ejemplo creo que antes de viajar el doble en avión, incluso mantener el nivel de aviones que tenemos y que todo el combustible sea hidrógeno verde, creo que mucho más tenemos que enfocarnos en viajar menos en avión. Y luego, pues claro, si me vas a escoger si vas a viajar sí o sí, pase lo que pase, entre 100% petróleo o 97% petróleo y 3% de hidrógeno verde, pues bueno, posiblemente si hacemos que las minas sean sostenibles, si hacemos sostenibles, lo menos insostenibles posible. Sí, porque una mina no es sostenible por definición. No hay ninguna manera de que una mina sea sostenible. Pero bueno, creo que dentro de las posibilidades que tenemos, siendo realistas, creo que el hidrógeno... Yo cuando hablo de hidrógeno, es a mí el hidrógeno, el problema, y lo que siempre he intentado, vamos a decir, defender o hacer entender a la gente, es que el hidrógeno no es nada. El hidrógeno es una burbuja, es un gas. Entonces, se agrupa en hidrógeno un congreso y bajo mi perspectiva, como hablábamos antes, es que el hidrógeno tiene sentido o no, depende para qué lo uses. Y claro, cuando agrupamos todo junto, metemos usos que yo considero que son nefastos para la sociedad. O sea, yo considero que empezar a poner, yo qué sé, calderas en casas de hidrógeno es un uso nefasto para la sociedad. Nefasto. Claro. Lo digo así, nefasto. O sea, no, me parece que sería una aberración, pero una aberración épica. Que para eso mejor seguimos con gas natural, que seguramente si haces el ciclo completo, integral en el mundo, será mejor. Pues tú lo que igual es hasta mejor. Porque es que es una locura tal, quemar hidrógeno en calderas de casa viendo bombas de calor, que es que no. Eso es un ejemplo muy claro, ¿no? Pero porque claro, Bosch, entrevisté al de Bosch otro día, que no es el de calderas, pero me contó un poco la política de su grupo, y Bosch quiere hacer calderas. Que no sé, yo creo que estoy muy perdido. Entonces, cuando hablo del hidrógeno es útil en la sociedad, yo creo que el hidrógeno
es fundamental para esta sociedad, pero por la razón principal de que los fertilizantes, por esa. El resto empezamos a matizar, pero hidrógeno para fertilizantes es algo, es que para mí parece algo, o sea, que es que deberíamos estar corriendo a hacerlo, corriendo. Por cierto, otra cosa más que afectaría el equivalente a lo de ir 5% menos en coche sería comer 5% menos de carne roja. Ya, a mí, por ejemplo, medidas como no sé quién empezó con el lunes sin carne, creo que imagino que lo diría o Podemos o No sé, no tengo ni idea. alguien muy a la izquierda. Entonces, claro, como he hecho alguien muy a la izquierda, la otra media mitad del mundo, pongamos que no es de izquierda, extrema izquierda, entonces dice, ya vienen los hombres de las cavernas y los que... Mira, y a mí esa medida me parece magnífica. Me parece tan positivo ir 5% menos utilizar 5% menos el coche como comer 5% menos de carne roja, que necesita mucho menos fertilizante. Todo el maíz que se ve por España y agua no va que comamos maíz, va que nuestros animales coman maíz y es extremadamente poco eficiente la síntesis de proteínas. Requiere una cantidad de recursos, pero no necesitamos ni mucho menos. No es que no necesitemos, es que mucho estudio recomienda incluso comer, ya olvidándonos de todos los demás motivos. Sí, comer es por menos salud. carne roja por salud de la que comemos, ¿no? Típicamente yo creo que se habla de ni siquiera una vez por semana, sino un trozo de carne roja cada 2 semanas incluso. Entonces, sí, probablemente. Yo carne roja, yo creo que deberían ser muy prioritarias las sociales antes que las tecnológicas. A mayores las tecnológicas, por supuesto, pero con las prioridades que has dicho. Yo a nivel alimentación, además, esto es algo personal, puro y duro, pero muy relacionado. Que he experimentado, yo el último año me ha dado muy por comer bien, ¿no? Por comer bien, o sea, bien, cuando hablo bien, es todo ecológico, no sé qué. Y me he dado, como carne roja, no como carne roja no mucha, pero como carne. Y me he dado cuenta de una cosa, que es que cuando comes comida saludable, y saludable es ecológica, es algo muy fino, comes mucho menos, ¿eh? O sea, yo ahora mismo me como una hamburguesa en un sitio y me como una hamburguesa en mi casa. Más, ¿no? Entonces, pero no sé decirte, pero yo me como una hamburguesa ecológica en mi casa. Hoy es un poco más caro. Yo me como bastante, mucho más caro. Y no es más caro. O sea, pero es que, claro, el que se piense que comer bien no es de ricos, está muy equivocado. Comer bien, de verdad, sano, es de ricos. Es de ricos. Cuesta pasta. Cuesta pasta. Sano, comer ecológico, por ejemplo, es muy caro. Comer fruta, verdura. Es que eso no es comer sano para mí. La fruta es azúcar. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otra política, pero me refería a más. Es comer más sano que comer bollo, sí. Pero que comer comida con más nutrientes. Que por ejemplo, la hamburguesa. Yo compro hamburguesas ecológicas de una granja de Teruel, no sé qué, que son acojonantes. Yo como una hamburguesa de esas y para sentirme igual de lleno y nutrido, por así decirlo, con una hamburguesa normal tengo que comerme 2, y me siento menos nutrido. O sea, que hay una cuestión también de que comer mejor hace que asimile menos nutrientes. Eso es una cosa muy indirecta, pero yo la he sentido. Como que cuando comes menos cantidad, comes menos cantidad. O sea, que no solo es comer menos, es comer más de calidad. Pero eso es una película ya... va todo va unido en plan a la sociedad, a cómo estamos acelerados, a cómo no comemos a toda hostia, como... No sé, entonces, claro, creo que abordamos siempre el problema de nuevo, hidrógeno, energía, no sé qué. Y es parte de la solución, pero es el final, ¿no? Sí, mucho la transición energética, yo creo que la gente piensa que es una manera de seguir igual, pero con menos residuos y incluso menos coste. Y no, eso no puede ser. No puede ser, eso no va a pasar. El crecimiento perpetuo es totalmente imposible, es matemáticamente imposible, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver los próximos años? A ver, volviendo a preguntar al principio. A mí me gustaría que haya 5 o 10 años, ¿qué crees que va a pasar? Que haya mucho influencer social antes que tecnológico. Me gustaría que hubiera mucho más. Pero es que en España tenemos muy pocos, pero me gustaría que hubiera más influencers positivos en la dirección de una transformación más social. Tampoco es ninguno, ¿no? Coger menos el coche, coger menos el avión, comer menos carne roja. ¿Quién hay en España que haga por eso? eso digo que en España no los hay. Me gustaría que aparecieran, que florecieran. Y creo que sí que florecerán. Creo que aparecerán varios. Se me ocurre... Antes que los Elon Musk, ¿no? Porque está la vía de solucionar el mundo a la Elon Musk y a la Jeff Bezos con minería espacial y con robots que van a hacer todo por ti. Esa es la vía de joder el mundo, ¿no? Pero bueno. Efectivamente. Y luego hay la vía de... Puede ser muy feliz viajando un poco menos, comiendo menos carne, viajando menos en avión. Pero es difícil económicamente. Es que parece una tontería, pero es que las pensiones, con este mundo de un PIB
a la baja, aunque todos seamos más felices con menos PIB, pero una vida menos acelerada y más sana, porque haya, yo que sé, menos emisiones, menos problemas cardiovasculares y tal. Pero incluso siendo eso así, si el PIB va para abajo y las pensiones no se pagan, a ese gobierno no se le pone, porque van a votar dentro de poco No, sí, claro, pero es que aquí va a votar más gente que le preocupe su pensión antes que lo demás. Es que si entras en este tiene mala debate solución, ¿no? no tiene mala solución, es que tiene entras muy mala en... pinta que vayamos a escoger de entre nosotros a aquellos que tengan, digo entre nosotros, ¿no? De entre la nosotros sociedad, como ciudadanos, sí, en la democracia, vamos a ¿sí? escoger a los que no sean Elon Musk y Jeff Bezos y que hablen más de esta otra vía de solucionar los problemas por la vía social, con ciertas pérdidas de calidad de vida o menor peso de la tecnología en nuestras vidas, no es a los que vamos a votar. Entonces creo que tiene mala pinta. Sin embargo, bueno, yo espero que, si te decía que en Francia ya hay unos pocos chavales de un grupo de amigos o de amigas que cogen el tren en vez del avión, y la dirección es esa, creo que con la carne roja pasa lo mismo, y con otros miles de ejemplos que podemos poner. Yo creo que sí que se va a ir a más en esa, que creo que va a crecer el porcentaje de gente que se sume a esta vida, a esta solución más desmaterializada, más que la tecnosolucionista, ¿no? Yeah. Y luego, bueno, sí que creo que van a venir más dificultades. Creo que el mundo va a ser más complicado para nuestros hijos que para ti y para mí, porque creo que va a haber menos renta per cápita. ¿Y no crees que va a ser más complicado para nosotros? Tendrán que venir algunos ajustes. En nuestra vida ya va a ser más complicado los próximos 10 años o 20. Sí, porque encima Europa no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene neodimio y... no tiene de nada porque ya lo hemos gastado todo. O no quiere explotar lo que tiene. No en España no queremos el uranio, no queremos ni siquiera explorarlo. Cuando la nuclear creo que tiene un rol relevante que jugar, mucho más desmaterializado que incluso que las renovables, que a mí me parecen muy bien, pero... Hubo menos huellas, ¿eh? Pero tiene una parte de nuclear, tendría menos huella, y mete tú la palabra nuclear en un debate. Tiene menos huella en general, ¿no? Incluso incluyendo las minas, comparado con fotovoltaica, con eólica, no sé, pero con fotovoltaica. Entonces, bueno, creo que vienen tiempos complicados y creo que harán falta podcasts como este para que ayudemos a quitarle un poco de peso al tecnosolucionismo y no sé cómo llamar la otra ruta más al solucionismo más social que al tecnológico. Hoy me decían... Voy a tener que irme sí, pero vamos, ya acabamos ya, que quedamos aquí un montón de rato. Hoy me decían, para cerrar, en los que estaban comiendo, me decían, es que tenéis que montar un podcast, no tú solo, Javi y tú, que sois igual de frikis. Pues me ha dicho así, bueno, sí, estaríamos ahí todo el rato dando pajas mentales. Creo que te gustará probablemente un episodio de otro podcast que saldrá dentro de poco, ya está grabado, con Pedro Linares, en el que hablamos un poco de estos temas. Muy bien. Creo que te gustará. Bueno, ¿cuándo sale? No sabes, ¿no? Pues entre marzo y abril. No sé cuándo saldrá, igual ha salido ya cuando salga esto, porque no sé cuándo sacar esto. Pero bueno, creo que hace falta mucho podcast hablando en parte de tecnología y de cómo conseguir lo mismo o más con otros cambios sociales. Muy bien, Javi. Un placer, como siempre. Cuídate mucho, tío. Paramos que no llegas a la B. Final del podcast. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias, porque esto ha durado mucho rato y hemos dado una buena chapa. Pero si has llegado hasta aquí, claramente te ha gustado el podcast, así que por favor, déjame un like, suscríbete y así me animo a continuar con esta aventura. Muchas gracias. 1, 2, 3 y... Sintoniza el podcast, no te lo pierdas, con Marcos y los Padawans, energía en las venas, del hidrógeno verde al fracking en cuestión. Marcos lo analiza con pura pasión, aunque el mundo se va a la mierda sin opción, en cada episodio hallamos solución. Marcos